Descripción del filo de hongos. Todos los hongos son quimioterótrofos, es decir, que necesitan compuestos orgánicos como fuente de energía y de carbono. Los hongos son aerobios o anaerobios facultativos. Solo se conocen algunos hongos anaerobios. Los hongos tienen células eucariotas. Su membrana celular contiene esteroles. Su pared celular está compuesta por glucanos, mannanos y quitina, sin péptidoglucano. Forma esporas de reproducción sexuales y asexuales. Metabólicamente son heterótrofos, aerobios, anaerobios facultativos. Características de los hongos. Estructuras vegetativas. Las colonias de los hongos se describen como estructuras vegetativas porque están compuestas por células que participan en el catabolismo y en el crecimiento. Hongos filamentosos, correspondientes a los mohos o los hongos carnosos. El tallo, cuerpo de los hongos filamentosos o carnosos, está formado por filamentos largos de células unidas. Estos filamentos, que se denominan hifas, pueden crecer hasta proporciones inmensas. Las hifas de casi todos los hongos filamentosos contienen tabiques que las dividen en unidades separadas similares a una célula mononucleado. Estas hifas se denominan tabicadas. En algunas clases de hongos, las hifas no contienen tabiques y aparecen como células continuas y largas con muchos núcleos. Estas hifas se denominan cenocíticas. Incluso en los hongos con hifas tabicadas hay aberturas en los tabiques que forman un continuo citoplasma de células adyacentes. Estos hongos suelen cultivarse a partir de fragmentos obtenidos del tallo. La porción de una hifa que obtiene nutrientes se denomina hifa vegetativa. La porción que participa en la reproducción es la hifa reproductiva o aérea, llamada así porque se proyecta sobre la superficie del medio en la que está creciendo el hongo. A menudo las hifas aéreas poseen esporas reproductivas. Cuando las condiciones ambientales son convenientes, las hifas crecen hasta formar una masa filamentosa denominada micelio, que es visible a simple vista. Levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares no filamentosos, con una forma esférica u oval típica. Como los hongos filamentosos, las levaduras están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Con frecuencia se las encuentra como una cubierta pulvorienta blanca en las frutas y en las hojas. Las levaduras en brotación, como las Saccharomyces, se dividen de manera irregular. En la brotación, la célula parental forma una protuberancia, brote, en su superficie externa. Cuando el brote se alarga, el núcleo de la célula parental se divide y un núcleo migra al interior del brote. El material de la pared celular se deposita entre el brote y la célula parental y por último el brote se separa. Las levaduras de fisión, como la Schizosaccharomyces, se dividen de modo uniforme para producir dos células nuevas. Durante la fisión, la célula parental se alarga, su núcleo se divide y se producen dos células hijas. El aumento del número de células sobre un medio sólido produce una colonia similar a las colonias bacterianas. Las levaduras pueden crecer como anaerobios facultativas. Pueden utilizar el oxígeno o un compuesto orgánico como aceptor final de electrones. Este es un atributo valioso porque permite que estos hongos sobrevivan en diversos ambientes. Si tienen acceso al oxígeno, las levaduras llevan a cabo la respiración aeróbica para metabolizar los hidratos de carbono a dióxido de carbono y agua. En ausencia de oxígeno, fermentan los hidratos de carbono y producen etanol y dióxido de carbono. Esta fermentación se utiliza en las industrias de la cerveza, del vino y de la panadería. Hongos dimorfos. Algunos hongos, en particular las especies patógenas, muestran dimorfismo, es decir, dos formas de crecimiento. Estos hongos pueden desarrollarse como un hongo filamentoso o como una levadura. Las formas similares a los hongos filamentosos producen hifas vegetativas y aéreas. Las formas similares a las levaduras se reproducen por brotación. El dimorfismo de los hongos patógenos depende de la temperatura. A 37 grados Celsius el hongo es levaduriforme y a 25 grados es filamentoso. Ciclo de vida.
Los hongos filamentosos pueden reproducirse de forma asexual por fragmentación de sus hifas. Además, tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual de los hongos se producen por la formación de esporas. Las esporas se forman a partir de las hifas aéreas de modos diferentes según la especie. Pueden ser asexuales o sexuales. Las esporas asexuales se forman a partir de las hifas de un organismo. Cuando estas esporas germinan, se convierten en organismos genéticamente idénticas al parental. Las esporas sexuales se producen por la fusión de los núcleos de dos cepas de sexo opuesto de la misma especie de hongo. Los organismos que crezcan a partir de esporas sexuales tendrán características genéticas de ambas cepas parentales. Clasificación de los hongos. Filos. Zigomicota. El filo Zigomicota son hongos conjugativos. Está constituido por hongos filamentosos. Sus características de crecimiento son hifas no tabicadas. Los tipos de esporas sexuales son esporangiosporas, patógenos humanos, el Rhizopus y el mucor. Ascomicota. El filo Ascomicota u hongos en sacos comprende hongos filamentosos con hifas tabicadas y algunas levaduras. Anamorfos. Son ascomicotas que han perdido la capacidad de reproducirse sexualmente. Basidiomicota. Los miembros de este filo u hongos dentro de este filo están los hongos que producen setas.